Hermanos amados en el Señor, un saludo cordial para ustedes en esta hora, esperando que la bendición del Señor les acompañe en estos momentos difíciles, en estos momentos en que por obligaciones mayores tenemos que alejarnos, distanciarnos, pero en el Señor, en el Espíritu del Señor estamos presentes. Nos reunimos hoy para compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor, para mantenernos activos en la fe y con la esperanza de que el Dios que nosotros servimos nos permitirá mantenernos vivos y protegidos, porque la promesa del Señor es esa, que aquel que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. A usted que honra a su Señor, usted que vive en la esperanza del Señor, tenga la plena seguridad que el Señor va a estar con usted, va a cuidar su casa, va a cuidar su familia, va a cuidar sus bienes y le va a proteger de todo mal. El Salmo dice que nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Quisiera en esta hora compartir una lectura bíblica basada en el Cántico de Moisés, donde leyendo estos días encontré cosas tremendamente importantes e interesantes que creo que son aplicables al tiempo de hoy, por lo que aparece aquí en este capítulo 32. Pero leeré yo parte del capítulo 31 y lo leo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregar a todos, a mí, todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Amén. Quisiera pedir al Señor un momento de oración por esta palabra. Oh buen Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te pido en esta hora que abras mi entendimiento, como también el de tus hijos que van, Señor, en este momento a escuchar esta palabra, para comprender tu propósito, el porqué de las cosas, que no hay nada que sea al azar, sino que está todo bajo el dominio de tu poder y de tu autoridad. Clamo por cada uno de ellos para que la protección tuya, mi Señor, en obediencia a ti, oh buen Dios, y también en obediencia a las autoridades, podamos, Señor, alimentarnos, cuidarnos
sostenernos en la fe como también en la protección. No queremos, Señor, tentarte bajo ninguna circunstancia, sino solamente pedir misericordia en lo que tú nos pides a nosotros, que nos humillemos delante de ti en estos momentos de dificultades. Pedimos tu dirección para la exposición de esta tu palabra en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. El pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, fue guiado, por cierto, por Moisés en un periodo de muchos años, en un proyecto que Dios tenía para con su pueblo, desde el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, en el traslado a Egipto, en la vuelta, hacia una tierra que él le había prometido que fluía leche y miel. Sin embargo, en todo el trayecto hubo una rebeldía tan grande respecto al Dios que les iba conduciendo, que el pueblo empezó a apartarse, empezó a contaminarse, empezó a desobedecer. Y cuando Moisés le da a entender este cántico, es bastante largo, pero vamos a rescatar los conceptos que Moisés les dio a entender por medio de esta escritura. Dice que lo que Dios pedía era que no hubiera otros dioses ajenos delante de él. El verso 12 de este cántico dice: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Bajo ninguna circunstancia Dios permitió que su pueblo se contaminara con la idolatría, con el levantamiento de otros dioses que lo reemplazaran. Israel olvidó esto, comenzó a copiar de las naciones. De hecho, cuando mismo Moisés bajó del monte, ellos habían estado al pie del monte de una o de otra forma reuniendo oro y levantaron un becerro y bueno, al becerro le dieron la honra porque él o ellos eran los que lo habían sacado de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Dios no se agradó de ellos y Dios los enjuició. Otra de las cosas que aparece acá, hablando en términos tal vez un poco desconocido, quién era Jerusum, y dice que se engordó, el verso 15, se cubrió de grasa. Y dice entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Se engordó, se llenó de grasa, tomó para sí llevar una vida, si lo podemos decir así, de glotonería delante del Señor, tal vez de riqueza, de fama, de gloria, y abandonó al Dios que lo hizo. El apóstol Pablo en su enseñanza dice que muchos que quieren enriquecerse caen en condenación y en lazos del diablo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Bueno, un pueblo que menospreció al Dios que lo había tomado, al Dios que lo había sacado, y luego este pueblo empezó a provocar a ira al Dios de Israel. En muchas situaciones que quizás no sea el tiempo, ni nos dé el tiempo para poder describir todos, pero sin embargo señala acá de que el pueblo se había olvidado del Creador. En el verso 18, de la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de tu Dios, tu Creador.
Fíjese que hoy estamos viviendo un tiempo bastante difícil, pero nadie se acuerda de Dios. ¿Qué posición tiene Dios frente a esto que se está viviendo? Esto que no se toma en cuenta, Dios, no se sabe de Dios, si está la mano de Dios aquí o no está la mano de Dios tras todo esto. Porque debemos entender que mucho pueblo, sea de Dios e inclusive gente que no conoce a Dios, simplemente se ha apartado de Él, se han apartado de las leyes. Leía por ahí en alguna parte si solamente esto era una situación de sanidad o esto también tenía que ver con la moral. Creo que me atrevo a decir que la inmoralidad de este tiempo es la misma que de alguna manera se presenció en el tiempo de Israel, porque Moisés les dice que después de la muerte de él, el pueblo se iba a corromper y se iba a apartar del camino que él le había mandado. Hoy hay un apartamiento, y no quiero decir que desde la iglesia, el pueblo ha abandonado los templos, pero lo más grave es que el pueblo ha abandonado al Señor, el servicio a Dios, la fe en Dios, la creencia en Dios. Y el pueblo empezó a adorar y a honrar a otros dioses y empezaron a provocar a celos a Jehová. Pablo hace hincapié en esto, que Israel provocó a celos a Jehová y Dios tuvo que tomar a un pueblo insensato, un pueblo necio, un pueblo que no valía nada, para provocar a celos a Israel. No estoy diciendo que Dios le pagó con la misma moneda, porque el Señor no hace eso, Dios es un Dios justo. Pero sin embargo, fíjese lo que dice acá el verso 18 en adelante: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Luego añade, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, dice el verso 20. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. Pero esto no es lo más terrible de todo esto. Esto no es lo más terrible. La palabra del Señor habla acá de que el Señor envía unas saetas, unas flechas, unas lanzas, y simbólicamente habla más adelante, que lo vamos a tocar, de que esto vino sobre ellos. Y es tremendamente, y quisiera que pusiera mucha atención, sobre todo a estos versículos que voy a leer a continuación. Dice, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, o el infierno. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Mire aquí, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ello mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. De peste amarga, de fiebre ardiente. Una saeta. No será el momento, porque le habló a ellos diciendo que este mal habría de venir en los postreros días. Emplearé en ellos mis saetas. Saetas que actuarán y serán consumidos de hambre, devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Entendemos que lo que se vive hoy está descrito
algo desconocido, algo que está fuera de control, algo que no tiene remedio, algo que se ha difundido en una forma, como lo dicen los técnicos, los entendidos, en forma exponencial, en una multiplicación sin límite. Muertes por doquier, terror, espanto, miedo. Mire, se habla mucho de que esto tocaría solamente a los ancianos, pero ellos son los más frágiles, los más débiles. Y bueno, la palabra del Señor dice lo siguiente, en el verso 25 de este cántico: por fuera desolará la espada. Por fuera. Está en el ambiente, está en distintos lugares, se puede propagar por distintas formas. Pero ¿qué pasa dentro de las cámaras? 25 dice, y dentro de las cámaras el espanto. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está dentro de su casa? Espantado, temeroso, ansioso, preocupado. Va a venir el hambre. Si no hay preocupación, la gente es lo que piensa dentro de sus casas. Y este espanto, no debiera estar en usted, hermano, hermana, porque usted cree en un Dios todopoderoso. Cree en un Dios, el Dios de lo imposible. Esto está en las manos de Dios, esto viene de Dios. ¿Sabe lo que usted y yo tengo que hacer? Según lo explicó Moisés, el verso 29. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cuál fue la razón? Me provocaron a celos, me provocaron a ira, se rebelaron, me tentaron, no quisieron obedecer, vieron las maravillas que yo hice con ellos, pero extendí mis manos, como lo decía un profeta, todo el día sobre un pueblo rebelde y contradictor. Le envió a su Santo Espíritu, aunque nosotros creamos que fue derramado en el día de Pentecostés. Pero el Espíritu de Dios estaba con ellos. La Biblia dice que los pastoreó, que tuvo 40 años, le envió el Espíritu a enseñarles. Lo guió, ellos lo hicieron enojar. No me va a decir usted que hoy en este tiempo, pueblo de Dios, y muchos que han abandonado la fe, no han resistido al poder de Dios, igual que sus padres, como lo dijo Esteban. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres. ¿A quién nos rechazaron ellos? Pero el consejo y el llamamiento de Moisés, ojalá fuesen sabios y que comprendieran esto. Que entendamos que no podemos atentar contra Dios. No debemos atentar con leyes. La Biblia lo dice, Isaías 10 dice, ay de los que dictan leyes injustas. Y tienen un propósito para quitar al huérfano, para robar a la viuda, para violar los derechos de ellos. Y no se entiende. Leyes inmorales que han venido a este país. ¿Qué se le ha ocurrido a la mente del hombre? Ojalá, y dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. El fin que les espera. La iglesia sabe el fin que le espera. No es un fin de juicio, no es un fin de castigo. Hermano, hermana, su fin es Cristo, su fin es Cristo, su fin es la vida eterna. Su fin es una esperanza de gloria, donde la palabra del Señor dice que seremos semejantes a Él. ¿Pero cuándo? Cuando seamos fieles. Porque lo que Dios le insistía a este pueblo era que era un pueblo infiel, un pueblo rebelde. A través del profeta Oseas, en todas las estructuras del libro, habla de la infidelidad de Israel. Le pone ejemplo de que no sería un pueblo fiel. Al profeta le exige
que tome una mujer fornicaria y que le dé hijos para enseñar a Israel qué era el adulterio que ellos estaban cometiendo como infidelidad a Dios. Por lo tanto, ojalá seamos sabios en entender y comprender esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Avanzando en el cántico, no me va a decir usted, ni quien esté escuchando esta porción de la Escritura, de lo siguiente que va a leer y que está escrito en este cántico. Dice el verso 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspide. ¿Qué pasó con este pueblo? La Escritura habla en el capítulo 19 del libro de Génesis, cómo Dios destruyó a estos pueblos por la corrupción. Cómo, y no es mío, no es nuestro, esto está escrito, esto fue así. El libro de Judas, haciendo referencia a este acontecimiento, dice que el Señor los destruyó por la nefasta conducta que ellos tuvieron. Sodoma, una vid ponzoñosa. Gomorra, pueblos que fueron consumidos por fuego. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Y hablando de los postreros días, dice que estos días serían como los días de Lot. Lot, lo que pasó, viviendo en medio de una generación mala, una generación perversa. Hoy se comenta mucho de que necesitamos volvernos nosotros mismos y que tal vez esto haya sido un encuentro con nosotros mismos para poder, y se muestran algunas, mire, el único que puede producir cambios en el alma, en el espíritu, en la mente del hombre, se llama Jesucristo. No hay nadie más que lo haga. El hombre por sí mismo no va a cambiar. Estos azotes que vienen no van a hacer cambiar a muchos. Pero iglesia, esta es una señal para entender que estamos en el tiempo del fin. La palabra del Señor dice que hay plagas, vendrían pestes, vendrían por distintos lugares, vendría hambre. Estas saetas vienen de parte de Jehová. Por lo tanto, ojalá, como lo dice el verso 29, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Hablando de sí mismo, en el verso 30 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pudiera librar de mi mano. Bendito el Señor. Ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo mato, yo sano, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es único. El Señor siempre nos ha llamado a que seamos hombres fieles, leales, adoradores. A ti, hermano, a ti, hermana, Él nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no es cualquier cosa. Se ha enviado a su único Hijo Jesucristo. Es para que Él hiciera la mediación entre tú y el Padre, para que pudiese poner una reconciliación, hubiese una reconciliación, porque vuestras iniquidades, dijo uno de los profetas, han hecho separación, y esto lo reclama Jehová Dios, han hecho separación entre Él
y nosotros. Hubo una distancia enorme de separación. No es vivir la vida y hacer las cosas y que Dios se agrade porque yo no soy malo, porque yo no hago esto como los otros. Dios quiere una relación estrecha por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, entre tú y Él. Porque Él es el Señor, es Él el que manda. El Padre nuestro lo dice: hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Y esa voluntad viene de Dios. No es lo que yo quiera, no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. Y las pautas, las normas, los caminos, la forma de vivirlo y hacerlo están escritos en su palabra, y así lo tienen que hacer. Así se debe hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. No hay dioses conmigo. Usted no puede tener otros dioses. Sus hijos, sus padres, sus bienes, lo que usted tenga, no pueden ser dioses que reemplacen a su Dios. Su casa tampoco. Sus bienes tampoco. No hay nada que se tiene que interponer en la relación que usted tiene con su Creador. La vida le pertenece a Él. Yo hago morir. La vida le pertenece a Él. En Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Él lo dijo: yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que en mí tengan vida. Bendito el Señor. A Él le pertenece su vida, hermano. A Él le pertenece su vida, hermana. Él tiene todo dominio. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Si Él dice que no te vas a morir, no te vas a morir, aunque esto se llene de plaga. No te vas a morir porque la vida está en Él. Es Él el que hace vivir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No podemos vivir quejándonos, sino más bien obedecer, obedecer y obedecer, porque eso es lo que exige la palabra de Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, le dijo por medio de este mismo profeta, si oyeres la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito, bendito el fruto de tu vientre, bendito la tierra, bendito y bendito y bendito. Pero si tú no hicieres como está escrito, todas estas bendiciones serán transformadas en maldiciones. Todas estas maldiciones te alcanzarán. Todo aquello que era bendito se iba a transformar en maldición. Él es el que hace vivir. Él tiene el poder. Así lo dice Apocalipsis, que Él tiene el poder de la vida, de la muerte, de las llaves, del Hades, del infierno. Y los que están con Él son llamados y escogidos y fieles y reinarán con Él. Puede que esta sea una saeta que nos va a herir, porque Él hiere, pero también sana. Y de orar para que el Señor en su misericordia guíe al arrepentimiento a mucho pueblo, a muchas personas que hoy en este momento van a tener que darse cuenta de que no era cualquier cosa el abandonar los templos, el abandonar la casa de Dios, sino que ahora se siente la necesidad de llegar a ella, se siente la necesidad de poder estar en los cultos, de poder tener un momento de adoración con el Dios vivo. Y si esta herida es temporal, la misericordia del Señor también ha de manifestarse. Recuerdo en estos momentos una instancia de equivocación del rey David. Este rey se equivocó en un momento. La Biblia dice que fue inducido, fue incitado por Satanás para que contara al pueblo. No había necesidad, porque Dios le había dado los suficientes soldados, le había dado los suficientes varones de guerra, los suficientes para proteger a Israel de una o de otra manera, para que estuvieran a su lado acompañándole. Sin embargo, fue incitado y contó.
pero vino la mano del Señor. Vino la mano del Señor, vino la destrucción del Señor por aquella tan simple desobediencia que él tuvo. Y vino la peste, vino la destrucción, vino la muerte, y el ángel de Jehová comenzó a hacer la destrucción. Y cayeron cerca de 70,000. Y de nada le sirvió el haber contado a Israel, porque con esa muerte perdió la cuenta de lo que él quería hacer. Y solo tuvo que ir ante de Jehová en el monte a edificar un altar para que cesara la mortandad en Israel. Él es el que hiere, Él es el que mata, pero también sana. Es promesa de la palabra del Señor. Es promesa de la palabra del Señor que Él no hay quien pueda librar de mi mano. Creo que es necesario que nos acerquemos al Dios Todopoderoso en una actitud de reverencia, de respeto, de sinceridad, en un momento de poder reconciliarse con Dios. Y no olvide que esta saeta que ha venido de parte del Señor y que está inundando, solo Él la puede detener. Y es su responsabilidad y la mía orar en la misericordia del Señor para que Él pueda detener este juicio sobre este planeta. Dios le bendiga. Dios añada bendiciones a vuestras vidas. Y debe poder reconocer que toda desobediencia y provocación al Dios vivo no es buena. Oremos. Eterno Dios, oh Señor amante, muchas gracias por tenerte a ti. Gracias por honrar tu nombre. Gracias por agradecer todo lo que recibimos de tu mano. Gracias por estar cerca de ti. Gracias por entender que solamente tú eres el que nos puede ayudar, sostener, librar. Así lo expresa tu palabra, a quien hemos creído, que aquel que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Tu palabra dice, Señor, que puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero tu palabra no pasará, porque tu palabra no puede ser quebrantada. Permite en esta hora que tu pueblo entienda, que sea sabio, que sea inteligente, que pueda volver su corazón a ti, que pueda mirar, Señor, que esto no es humano. Esto está, Señor, propagándose como algo, Señor, que fuera de control. Por muchos esfuerzos que pueda hacer el hombre, van a mitigar, pero tu misericordia es más grande. Tu misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad, y a ella apelamos, Señor, en esta hora. Que puedas tener misericordia de nosotros, puedas tener misericordia de los ancianos, que puedas tener misericordia de los niños, que puedas tener misericordia de los enfermos, especialmente aquellos que creen en ti, aquellos que no te han dado vuelta la espalda, pero también alcanza a todos los necesitados solo por misericordia, porque tú la tendrías de quien tú quieres tenerla, y a ello apelamos, mi Señor, en esta hora, pidiendo que bendiga a esta congregación como a todo el pueblo tuyo esparcido por todo este territorio. Bendíceles, bendíceles, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Sean bendecidos, sean fortalecidos, sean, Señor, llenos de visión, de sabiduría, como lo decía este cántico. Que sean sabios para que vean el fin que les espera, ya sea un fin para vida eterna o un fin para condenación y vergüenza perpetua. Padre mío, en el nombre de Jesús pedimos que puedas glorificar a tu Hijo,
en medio de este pueblo, en medio de este país, en medio de este Chile, que estas autoridades que nos gobiernan puedan también volverse una mirada a ti, porque quien no te toma en cuenta son entregados a mentes reprobadas, mi Señor. Yo te pido que nos bendiga en esta hora y bendice a tu pueblo. A ti, oh buen Dios y Padre, todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos.